Clavó su lanza en el costado de un hombre crucificado, y sin saberlo, cambió la historia para siempre. ¿Quién era realmente el soldado que perforó a Jesús en la cruz? ¿Fue un simple verdugo, o fue testigo de un milagro que lo transformó para siempre? Hoy te voy a contar 10 datos que casi nadie sabe sobre este misterioso centurión romano, conocido por un solo acto, pero con una historia oculta que te va a volar la cabeza. Antes de empezar, si te apasionan los datos ocultos, los misterios históricos y los secretos que la historia oficial casi nunca cuenta, suscríbete al canal y activa la campanita. Si lees los evangelios detenidamente, descubrirás algo curioso. El soldado que clavó la lanza en el costado de Jesús no tiene nombre. Solo se le menciona en una línea, casi de pasada, como si fuera un personaje sin importancia. Pero no fue así como lo vio la tradición cristiana. Con los años, ese soldado fue bautizado con un nombre, Longinos. Un nombre que no aparece en la Biblia, pero que ha sobrevivido durante más de 1.500 años. ¿Y por qué Longinos? Porque viene del griego longe, que significa lanza. Es decir, su identidad fue formada no por quién era, sino por lo que hizo. Él no fue recordado por su rango, ni por su historia. Fue recordado por un acto, el de clavar su lanza en el costado del crucificado. Cuando pensamos en un soldado romano, solemos imaginar a alguien obediente, sin alma, cumpliendo órdenes. Pero Longinos era más que eso. Era un centurión, un líder militar que comandaba entre 80 y 100 hombres. Era respetado, temido y entrenado para no mostrar emociones. Esto cambia todo. No era un principiante, no era un esclavo obligado a matar. Era un profesional de la guerra. Un soldado de élite en el imperio más poderoso del mundo. Había visto muertes, torturas, crucifixiones, y nada le conmovía. Pero ese día, frente a esa cruz, algo cambió. ¿Qué puede hacer que un hombre así, tan endurecido por la guerra, se arrodille y diga que aquel hombre era verdaderamente el Hijo de Dios? Hay momentos en la historia que duran solo segundos, pero cambian todo para siempre. Uno de esos momentos está en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, al ver que había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Piénsalo por un momento. Ese centurión no era un creyente. Era un pagano romano. Formaba parte del imperio que había ordenado la crucifixión. Había presenciado cientos de ejecuciones. La muerte era su rutina, pero ese día, algo lo quebró desde adentro. ¿Qué fue lo que vio? ¿Fue el temblor de tierra? ¿El velo del templo que, según los evangelios, se rasgó en dos? ¿Fue la forma en que Jesús entregó su último aliento? Sea lo que haya sido, en ese instante, un hombre del sistema opresor, un comandante del ejército romano, hizo algo impensado, reconoció que había matado a un inocente, y no a cualquiera, sino al mismísimo Hijo de Dios. Y aquí hay un detalle que pocos mencionan, ese reconocimiento fue público. Dijo esas palabras en voz alta, frente a otros soldados, frente al pueblo, frente a sus superiores. Imagínate la valentía que eso implicaba. No solo era una confesión espiritual, era una ruptura con Roma, con su formación, con su mundo entero. La lanza que usó Longinos no fue una simple arma. Al menos, eso no es lo que cree gran parte de la historia cristiana y esotérica. Con el tiempo, la lanza con la que perforó el costado de Jesús pasó a ser conocida como la lanza del destino, también llamada la lanza sagrada o la lanza de Longinos. Según la leyenda, esta lanza posee un poder sobrenatural. Se decía que aquel que la poseyera tendría el poder de conquistar el mundo. Y sí, por increíble que suene, algunos líderes históricos la buscaron obsesivamente. ¿Te suena Hitler? Hablaremos de eso más adelante. Pero lo más importante aquí es esto, la lanza no fue vista solo como un arma, sino como una reliquia santa. El instrumento que confirmó la muerte de Jesús y, al mismo tiempo, fue el punto de partida para la redención de quien la sostuvo. Tras la crucifixión, la historia de Longinos da un giro dramático. Según varias tradiciones, este soldado no siguió la misma senda que el resto de sus compañeros. Aquel centurión romano que había perforado el costado de Jesús se convirtió en un hombre diferente. Una de las versiones más conocidas relata que, después del evento en la cruz, Longinos experimentó una revelación. El impacto de su acción, de su reconocimiento, lo llevó a buscar respuestas. Se retiró del ejército romano y, eventualmente, se convirtió al cristianismo. Algunos relatos sugieren que fue bautizado por San Pedro, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús.
Otros afirman que él mismo se embarcó en la evangelización, llevando el mensaje de Cristo a lugares tan lejanos como Egipto o Armenia. Este hombre, que antes de la cruz era un instrumento del imperio, ahora se convertía en un instrumento de fe. Pero, ¿qué ocurrió después de su conversión? Pero el camino de Longinos no fue fácil. Los relatos varían, pero se dice que fue martirizado por su nueva fe. Algunos cuentan que murió como un mártir, de la misma manera en que Jesús había muerto, crucificado o apedreado. Otros sugieren que fue decapitado. Sea cual fuere la forma, lo cierto es que Longinos pagó con su vida por su creencia. La conversión de Longinos tuvo un impacto más allá de su vida. Como testigo de la crucifixión y converso al cristianismo, Longinos se convirtió en una figura clave dentro de las primeras comunidades cristianas. En esos primeros días de la Iglesia, aquellos que habían sido cercanos a la muerte de Jesús, o que habían sido testigos de milagros, eran venerados. Se cree que Longinos fue uno de los primeros en dar testimonio de lo que vio, viajando por los lugares donde los cristianos se reunían en secreto, en las catacumbas, compartiendo su experiencia. Longinos, un hombre de guerra, se convirtió en un símbolo de la misericordia de Dios, y su testimonio ayudó a fortalecer la fe de los primeros seguidores de Cristo. Su historia no era solo la de un soldado, era la de un hombre transformado, un hombre que pasó de ser un verdugo a ser un testigo clave de la resurrección espiritual de toda una comunidad. El hecho de que un romano pagano, alguien del mismo imperio que perseguía a los cristianos, pudiera convertirse en uno de sus primeros defensores, era un mensaje poderoso para todos los seguidores de Cristo. La historia de Longinos no solo se limitó a los relatos orales o a los textos religiosos. A lo largo de los siglos, su figura ha sido representada en una infinidad de obras de arte. Pintores renacentistas, escultores y escritores lo han retratado no solo como un soldado, sino como un símbolo de redención. En el siglo XVI, artistas como Caravaggio lo pintaron como una figura casi humana, llena de dudas, mientras lo observaban perforar el costado de Jesús. La famosa pintura de la crucifixión de San Pedro, aunque no directamente relacionada con Longinos, está influenciada por su presencia en la historia cristiana. Y no solo el arte visual lo retrató. En la literatura medieval, especialmente en los evangelios apócrifos, Longinos se convirtió en un personaje clave. Muchos de estos textos incluyen detalles sobre su vida después de la crucifixión, narrando cómo sus conversiones y su fidelidad cristiana lo convirtieron en una figura venerada. Algunos incluso lo llamaron el Santo Longinos. El personaje de Longinos se mantiene relevante en el arte y la literatura hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque su historia toca una de las realidades más humanas, la posibilidad de redención, incluso para aquellos que parecen estar más alejados de la gracia divina. En los siglos posteriores a la crucifixión, la lanza de Longinos comenzó a hacer su propio viaje. No solo era un símbolo de poder, sino también un símbolo de la fe cristiana que cruzaba fronteras. La leyenda cuenta que, siglos después de la muerte de Longinos, su lanza llegó a manos de los cruzados durante las cruzadas, que buscaban reliquias sagradas para llevar a Europa. Se decía que quien poseyera la lanza tendría el poder de cambiar el curso de la historia. De hecho, la lanza pasó por las manos de varios líderes europeos, desde emperadores bizantinos hasta monarcas franceses, hasta llegar finalmente al corazón de Europa, en Viena, donde se conserva en la Hofburg Palace. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estaba realmente dotada de poderes sobrenaturales, como decían las leyendas? ¿O era simplemente una reliquia histórica que simbolizaba la conexión entre el poder terrenal y lo divino? La historia de la lanza de Longinos no terminó con los cruzados ni con los monarcas medievales. Su camino llegó hasta el siglo XX, y lo hizo de una forma tan escalofriante como impactante. En la década de 1930, Adolf Hitler, el líder de la Alemania nazi, se obsesionó con encontrar la lanza del destino. Creía que poseerla le otorgaría poderes sobrenaturales y que sería el símbolo de la supremacía de su régimen. Para Hitler, la lanza no solo representaba un artefacto histórico, sino una llave para asegurar su victoria total. Se decía que Hitler estaba convencido de que, si conseguía la lanza, podría dominar a toda la humanidad, como si poseyera el poder divino de la victoria. Este tipo de superstición era común entre los líderes de la época. En sus esfuerzos por encontrar la lanza, los nazis enviaron equipos a investigar, explorar y saquear las reliquias en todo el mundo. La lanza fue rastreada hasta Viena, donde se encontraba en el Museo de Historia del Arte. Los nazis finalmente la robaron durante la invasión de Austria en 1938. Se cuenta que Hitler la guardó celosamente,
creyendo que su posesión le traería una ventaja decisiva en la guerra. Pero, como con muchos mitos, la historia no fue tan simple. Mientras Hitler confiaba en el poder de la lanza, la guerra avanzaba, y el destino de la lanza de Longinos se volvió cada vez más incierto. Al final, después de la derrota del régimen nazi, la lanza fue recuperada. Pero su vínculo con la superstición y la búsqueda de poder sigue siendo un recordatorio de cómo un simple objeto puede ser interpretado como un símbolo de dominio absoluto. Finalmente, la figura de Longinos ha trascendido más allá de la historia militar, las leyendas de poder y las luchas por reliquias. Hoy, él representa algo mucho más profundo, un símbolo de reconciliación, de la posibilidad de la redención incluso en los momentos más oscuros. Piensa en la paradoja de su vida, un hombre que, como soldado romano, fue parte del sistema que condenó a muerte a Jesús, pero que luego pasó a ser uno de los primeros en reconocer su divinidad. Longinos no solo perforó el costado de Cristo con su lanza, sino que también perforó su propio corazón al reconocer la verdad del sacrificio divino. La historia de Longinos no es solo la de un soldado romano que ejecutó una orden, es la historia de un hombre que, al enfrentarse al sacrificio de Jesús, vio la gracia divina en acción. Es un recordatorio de que, sin importar lo lejos que estemos de la fe o de la misericordia, nunca es tarde para un cambio profundo en nuestras vidas. Hoy, Longinos sigue siendo venerado como santo en algunas tradiciones cristianas, especialmente en las iglesias orientales. Para muchos, su vida representa la transformación radical que todos somos capaces de experimentar, no importa cuán perdido o apartado estemos. En su conversión, Longinos demuestra que, incluso el peor de los pecadores, el más alejado de la gracia, puede ser tocado por la misericordia de Dios. Al igual que él, todos podemos encontrar un propósito más grande, más allá de nuestras propias limitaciones y errores. La historia de Longinos, el soldado que perforó el costado de Jesús, es mucho más que un simple evento histórico. Es una historia de transformación profunda, una historia de cómo un hombre, en su momento de mayor crueldad y violencia, se enfrentó a la gracia divina y, en su arrepentimiento, cambió su vida para siempre. Pero lo más impresionante de todo es que no fue el único. A lo largo de los siglos, millones de personas, al igual que él, han encontrado la oportunidad de redención, incluso en los momentos más oscuros de sus vidas. Longinos, un soldado romano que formaba parte de un imperio que oprimía, finalmente llegó a ser conocido no por su rol en la ejecución, sino por el cambio radical que experimentó cuando fue tocado por el sacrificio de Cristo. Pasó de ser el verdugo a ser un símbolo de esperanza, un testigo clave de que la gracia no tiene fronteras, que incluso los que se sienten alejados de Dios pueden encontrar su camino de vuelta. Hoy, Longinos sigue siendo una figura fascinante no solo en la historia cristiana, sino en el arte, la literatura y la cultura popular. Desde las pinturas de los grandes maestros hasta las leyendas que han perdurado durante siglos, su figura ha simbolizado algo más grande que su papel en la crucifixión. Él es la prueba de que, como seres humanos, siempre podemos cambiar, siempre podemos elegir un camino diferente, siempre podemos encontrar redención, no importa cuán lejos estemos caídos. La historia de Longinos nos recuerda que no importa cuánto hayamos errado o cuán perdidos nos sintamos, siempre hay una oportunidad para la transformación, para cambiar el curso de nuestra vida. A veces, las decisiones más difíciles nos llevan por caminos que jamás imaginamos, pero la fe, el arrepentimiento y la aceptación de la gracia divina pueden obrar milagros. Longinos fue testigo de la crucifixión, pero también fue testigo de algo aún más grande, la posibilidad de empezar de nuevo. Y, al final, esa es la gran lección de su vida. Nadie está condenado a su pasado, todos podemos elegir ser mejor, todos podemos encontrar una nueva esperanza. Longinos fue uno de los primeros en hacer esa elección, y su vida se convirtió en un faro para los demás. Y aquí es donde tú entras. ¿Te has sentido alguna vez atrapado por las sombras de tu pasado, cuestionando si realmente tienes la capacidad de cambiar? Si alguna vez has tenido dudas sobre tu propia capacidad para hacer algo significativo, recuerda a Longinos. Si él pudo transformar su vida y convertirse en un ejemplo de fe y redención, tú también puedes. Te invito a reflexionar sobre tu propio viaje. Todos tenemos momentos de debilidad, momentos de caída, pero también tenemos la capacidad de levantarnos, de aprender, de perdonar y de seguir adelante. Al igual que Longinos, todos tenemos una historia que puede cambiar de manera inesperada, si solo tenemos el valor de dar el paso hacia el cambio. Si te ha tocado el corazón la historia de Longinos, si has aprendido algo nuevo sobre la fe, la redención y el poder del cambio, entonces no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí,
compartimos historias que te invitarán a reflexionar, a aprender y, sobre todo, a crecer. Dale like, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en este viaje de descubrimiento y transformación. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que la historia de Longinos no es solo una historia antigua. Es una historia que vive en cada uno de nosotros, en cada momento de nuestra vida. Y, al igual que él, siempre puede ser testigo de una transformación, porque el cambio es posible. Hasta la próxima.